Ejercicio 1. Halle los extremos de esta función sobre este conjunto. Notemos que el conjunto M es cerrado y acotado, por ello la función f tiene extremos sobre M. La idea es hallar los puntos estacionarios en f, y verificar que tales puntos estén en M. Para ello nos serviremos de las primeras derivadas parciales de la función f. No es difícil convencerse que estas son las derivadas. Luego hallamos los puntos estacionarios, al igual como se hacen en las primeras derivadas de funciones de una variable, para hallar los puntos críticos. Es decir, igualamos cada derivada a 0. Al resolver este sistema obtenemos al origen de coordenadas como único candidato, además este punto estacionario es punto interior de M. Para saber si el origen es un extremo, utilicemos la condición suficiente para los extremos de una función. Con este fin, calcularemos las segundas derivadas parciales. Estas son las primeras derivadas, que nos servirán para calcular las segundas derivadas parciales. Las derivadas dobles y las segundas derivadas mixtas. Como la función f es un polinomio, el orden de derivación no altera el resultado. Luego evaluaremos los signos de delta 1, delta 2 y delta 3. Recordemos el criterio de Sylvester para las formas cuadráticas, ya que la segunda diferencial de f es una forma cuadrática en las variables diferenciales de x, y y z. Noten que para afirmar que f tiene extremo, delta 2 debe ser siempre positiva, en cambio los delta con subíndice impar deben tener el mismo signo, ya sean todas positivas, o bien todas negativas. Fíjense también que las segundas derivadas tienen valores numéricos, entonces solo resta calcular estas expresiones. Observamos que delta 1 es positiva. Delta 2 es también positiva. Y delta 3 es también positiva. Por lo tanto la segunda diferencial de f es definida a positiva, independiente de cuál sea el punto en el dominio de la función. Entonces el origen de coordenadas es un punto de mínimo absoluto. Ya mencionamos que este punto es interior del conjunto M. Ahora toca buscar extremos en la frontera de M. Note que este conjunto es cerrado y acotado, por tal razón la función f tiene extremos en la frontera de M. Esta afirmación está basada en el teorema de Ballestras. Utilizaremos los multiplicadores de Lagrange, para hallar los puntos estacionarios de la función f, condicionado a la ecuación de enlace h. Aquí la función, y esta, la ecuación de enlace. Debemos hallar los posibles extremos en la función de Lagrange, es decir los puntos estacionarios de esta función. Entonces calculamos las primeras derivadas. Y resolveremos este sistema de ecuaciones de 4 incógnitas. Fijemos nuestra atención en las dos primeras ecuaciones. Despejemos la incógnita y, en la primera ecuación. Luego la reemplazamos en la segunda ecuación, que es esta. Y obtenemos los valores de x y lambda. Hasta aquí tenemos una solución parcial de este sistema. En la tercera ecuación, podemos deducir los valores de z y lambda, para así tener otra solución, independiente de las que hallamos.
Entonces veremos que tienen en común ambas soluciones. Confrontemos cada elemento. En la primera intersección, comparamos término a término. Como x, y, y z son arbitrarios, entonces en la intersección estos valen 0, mientras lambda permanece arbitrario. En la segunda intersección, x es arbitrario, al igual que y, z y lambda. Lo mismo se puede decir de la tercera intersección. En la cuarta intersección, los lambdas no coinciden, y por lo tanto no hay elementos en común. Y con el mismo procedimiento deducimos las dos intersecciones restantes. Y así tenemos el conjunto solución parcial, obtenida de las tres primeras ecuaciones. Luego debemos ver, qué puntos de este conjunto, verifican esta ecuación de enlace. Tenemos el conjunto de soluciones parciales. Y debemos ver cuáles de estos puntos, verifican la ecuación de enlace. Es fácil ver que el origen de coordenadas, no verifica esta ecuación. Pasemos al siguiente, al reemplazar nos sale esta ecuación, cuya solución no es difícil de hallar. Hasta aquí tenemos dos soluciones. En los puntos 3 y 4, deducimos esta sencilla ecuación, cuya solución es fácil de calcular. Y por fin, tenemos los puntos estacionarios de la función de Lagrange. En resumen tenemos los puntos estacionarios de la función de Lagrange. Como la frontera es un compacto, entonces el extremo debe estar en este conjunto, que sale de este conjunto. Entonces evaluaremos la función f en cada uno de estos puntos, y compararemos valores. En los dos primeros puntos tenemos el valor de 8, y en los puntos restantes un valor inferior a 8. En resumen, tenemos el mínimo absoluto, mínimos relativos y máximos absolutos. O eso es lo que se sospecha. Para asegurarnos, debemos hallar el signo de la segunda diferencial de la función de Lagrange. Ya calculamos las primeras derivadas. Entonces hallemos las segundas. Y se ve fácilmente que delta 2 es positiva. Para delta 3, debemos resolver este determinante. Veamos. Tenemos, que delta 1, es 4 más lambda. Delta 2, es positivo. Y delta 3, es esta expresión. Y estos los puntos estacionarios. Pero, delta 3, es 0 para cualquier lambda que hayamos. Esto quiere decir que el criterio de Sylvester no nos ayudará a deducir el signo de la segunda diferencial. Por eso debemos hallarlo por nuestra cuenta. Aquí tenemos las segundas diferenciales. Evaluaremos la segunda diferencial de la función de Lagrange, cuando lambda sea menos 8. Factorizamos menos 2. Y por álgebra elemental deducimos que el signo de la segunda diferencial de f, no es positiva. Por lo tanto, estos puntos son de máximo. Ahora veamos qué tipo de puntos son los que están asociados a este lambda. Para este lambda, tenemos la segunda diferencial de f. Acomodamos. Factorizamos este trinomio.
Y evaluamos el signo de la segunda diferencial de f, para este valor de lambda, que no es difícil convencerse que es no negativa. Entonces los puntos serían de mínimo. Ahora clasificaremos estos puntos. Esta es la función. Y esta la ecuación de enlace. Calculemos la diferencial de la ecuación de enlace. Y es fácil convencerse de esto. Luego, evaluemos este punto en esta expresión, teniendo en cuenta que las diferenciales son otras variables diferentes de x, y y z. Y tenemos esta ecuación. Ya calculamos la diferencial de segundo orden de f para este valor de lambda. Pero solo necesitamos esta ecuación para este valor del multiplicador de Lagrange, por ello solo tomamos los segundos signos. Esto vale 0. Y esta expresión es no negativa. Por lo tanto, estos puntos son de mínimo de la función dada. Así terminamos con la clasificación de puntos de extremo condicionado. Hallemos los extremos de esta función sobre este conjunto. Como primer paso debemos ver si los puntos de extremo de la función f están en M. Hallemos las primeras derivadas parciales. Luego los puntos estacionarios, igualando cada derivada a 0. Y deducimos que los puntos estacionarios tienen la siguiente forma. Esto se deduce de despejar z, en esta ecuación. Ahora hallemos las segundas derivadas y veamos si ese punto estacionario es de extremo. Listo, tenemos las segundas derivadas constantes. Mediante el criterio de Sylvester, calcularemos el signo de la segunda diferencial de f, en el susodicho punto estacionario. Esto es calcular el signo de los siguientes términos. Ya tenemos las segundas derivadas, que son constantes en todo el espacio. Al calcular el valor de delta 2 y delta 3, se deduce que el signo de la segunda diferencial de f no es de signo definido, y por lo tanto la función f no tiene extremos en todo el espacio real. Ahora calcularemos los extremos condicionados de la función f a la frontera de M. Emplearemos los multiplicadores de Lagrange. Esta es la función de Lagrange. Hallemos los puntos estacionarios de esta función, con ayuda de las primeras derivadas parciales. Ahora toca resolver este sistema de ecuaciones que proviene de las primeras derivadas parciales de la función de Lagrange. Consideraremos tres casos. El primer caso, cuando lambda 1 y lambda 2 sean diferentes de 0. En el segundo caso, cuando lambda 1 sea 0 y lambda 2 sea diferente de 0. Y en el tercer caso, lambda 1 sea diferente de 0 y lambda 2 sea 0. Empecemos con el primer caso. Centremos nuestra atención en las tres primeras ecuaciones. Si asumimos que la matriz de coeficientes sea no singular, entonces tenemos estas soluciones.
Si reemplazamos estos valores en la cuarta ecuación de S, tendremos este sistema de ecuaciones en dos incógnitas. Este sistema es el que tenemos que evaluar. Y es fácil ver que este sistema es incompatible, cuando el denominador es no nulo. Compruébenlo. Entonces veamos qué sucede cuando el denominador es 0. Recordemos que estamos en el caso, donde los lambdas son no nulas, y el sistema de ecuaciones. Y al reemplazar estos valores de lambda en el sistema de ecuaciones, deducimos que ambos sistemas son incompatibles. Esto quiere decir que uno de los lambdas debe ser 0. Este es el sistema que estamos tratando. Ahora evaluemos el segundo caso. Y con esto tenemos que resolver este nuevo sistema de ecuaciones. Pero obtenemos una incompatibilidad en las ecuaciones 1 y 5. Y ahora evaluemos el tercer caso. Con esto tenemos este nuevo sistema de ecuaciones. De las ecuaciones 1, 2, 3 y 5, se deduce este par. Y por consiguiente este punto estacionario de la función de Lagrange. Estos son los puntos estacionarios. Conviene recordar las primeras derivadas parciales. Ahora debemos determinar cuáles de estos puntos estacionarios son extremos condicionados, para ello debemos calcular el signo de la segunda diferencial de la función de Lagrange. Hallemos las segundas derivadas parciales. Notemos que delta 2 es 0. Esto quiere decir, que a partir de este criterio no podemos sacar ninguna conclusión sobre el signo de la segunda diferencial. Pero como la frontera de M, es un compacto, entonces la función, que dicho sea de paso es continua en todo el espacio real, alcanza sus extremos sobre la frontera de M. Se supone que estos puntos deben ser de extremos de la función f. Como el criterio de Sylvester es una condición necesaria para conocer el signo de una forma cuadrática, pero no suficiente, entonces buscaremos el signo de la diferencial por otros medios. Estos son los puntos estacionarios de la función de Lagrange. Y esta es la segunda diferencial, que se ha obtenido a partir del cálculo de las segundas derivadas parciales. Recordemos algo de álgebra elemental. Ambas desigualdades se cumplen para cualquier valor real, de las diferenciales involucradas. Al sumar estas dos desigualdades, obtenemos esta otra desigualdad. Y con mayor razón se cumple esto. Por ello el signo de la segunda diferencial de f, lo determina este trinomio. Así podemos deducir, que el punto de máximo es aquel que tiene el lambda negativo, y el punto de mínimo, al que le corresponde el lambda positivo. En el siguiente ejercicio hallaremos los extremos condicionados, de esta función, cuyas ecuaciones de enlace, son estas dos. Como siempre, la función de Lagrange. Buscaremos los puntos estacionarios, mediante las primeras derivadas parciales.
Y así tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. De las dos últimas ecuaciones, podemos establecer la siguiente relación. Primero elevamos al cuadrado la última, despejamos la suma de cuadrados, y utilizamos la cuarta ecuación, para establecer esta ecuación. Tenemos aquí el sistema que vamos a resolver, y una igualdad que nos va a ser útil. Si sumamos las tres primeras ecuaciones del sistema, obtendremos lo que sigue. Esta suma es conocida, y luego despejaremos lambda 2, y aquí la tenemos. Reescribiremos el sistema, con el lambda 2 hallado. Para lambda 1, pueden ocurrir dos posibilidades. O bien lambda 1 es 0, pero con este valor el sistema es inconsistente. Para darse cuenta de ello, bastará con multiplicar las tres ecuaciones del sistema nuevo, con tal valor de lambda 1. Entonces solo queda que lambda 1 sea diferente de 0. Ahora resolveremos este sistema con lambda 1, diferente de 0. Despejemos x, en la primera ecuación. Reemplazamos este x, en las ecuaciones 2 y 3 del sistema. Como lambda 1, no es 0, entonces tenemos este otro sistema, equivalente al anterior. Si y es 0, resulta un sistema inconsistente y lo mismo sucede si z es igual a 0. Por lo tanto y z, son diferentes de 0. Ahora resolvamos este sistema. Factorizamos. Y tenemos. Despejemos z en el primer renglón, y y en el segundo renglón. De otra forma tenemos esto. Aplicaremos la propiedad distributiva del conjuntor, frente al disyuntor. Estos cuatro conjuntos soluciones, equivalen a este otro. Con estos datos, podemos hallar los puntos estacionarios de la función de Lagrange. Para hallar estos puntos críticos, simplemente reemplazan el valor de las variables z y y, en la ecuación de x. Recuerden que antes hemos encontrado el valor de lambda 2. Todo esto con lambda 1, diferente de 0. Ahora verifiquemos la ecuación de enlace. Empecemos con el primer punto. La suma de sus tres primeras componentes deben dar 0. Y resolvemos lambda 1. Entonces tenemos el primer punto crítico. Para el segundo punto hacemos el mismo procedimiento. Para obtener así, otro punto estacionario de la función de Lagrange. Ahora con el tercer punto. Al igual que con los anteriores, deducimos este punto estacionario. Y para el último, no tenemos ningún punto de esta forma, y por eso queda descartado.
Y por fin, tenemos todos los puntos estacionarios. Será conveniente usar la condición suficiente, para descartar qué puntos no son de extremo. Conviene recordar las primeras derivadas. Para hallar las segundas derivadas parciales. Al calcular delta 2, obtenemos que esta es 0. Esto quiere decir, que el criterio de Sylvester no nos dice nada. Notemos que este conjunto es un compacto, y como la función es continua en todo el espacio real, entonces alcanza sus extremos en cualquier compacto del espacio. En vista que el criterio de Sylvester no nos indica nada, empleemos otra forma para averiguar el signo de la diferencial de segundo orden de f. Recordemos las segundas derivadas. Y esta es la segunda diferencial de la función de Lagrange. También tenemos las ecuaciones de enlace del problema. De estas ecuaciones de enlace, podemos deducir estas ecuaciones diferenciales. Averigüemos qué tipo de punto es este. Evaluemos la segunda diferencial de f, en este punto. Reducimos. Y como este trinomio es 0, entonces deducimos esto. Al evaluar el punto citado arriba, en la ecuación de enlace, se tiene. Y con ayuda de la segunda ecuación de enlace, es fácil deducir que la diferencial de y, es igual a menos la diferencial de z. Por tal razón, la diferencial de segundo orden de f, es no negativa. Entonces el punto en cuestión, es de mínimo. Lo mismo se puede decir de los otros puntos, que tienen asociado el mismo lambda. Ahora clasifiquemos este punto. La diferencial de segundo orden de f, evaluada en este punto, es esto. Reducimos. Esto es 0. Debido a que se cumple esta igualdad, se deduce que la segunda diferencial de f es no positiva. Por lo tanto el punto en cuestión, al igual que los demás que tienen asociado el mismo lambda, es de máximo. En resumen, ejercicio 4. Representar el número a positivo, en forma de una suma, de n sumandos, de modo tal, que el producto de cada sumando a cierto exponente positivo, asuma el valor máximo. Entonces la función a evaluar es esta. Y la ecuación de enlace viene dada por la siguiente expresión. Y esta es la función de Lagrange. Esta es la función. Y esto es la función subsidiaria o de enlace. Aquí el signo es lo de menos, ya sea más o menos, lo que nos interesa son los puntos estacionarios asociados a un lambda. Luego, con ayuda de las primeras derivadas parciales, buscaremos los puntos estacionarios. Aquí hemos derivado la variable yésima. Pueden comprobarlo fácilmente. Supondremos que ningún x sub i es 0, porque de ser así, el producto u nos daría 0, y no serviría de nada todo lo que hicimos. Siendo así, multipliquemos este sistema por x sub i. Introducimos este factor en la productoria, y tenemos esta expresión.
Sumemos todos los n términos. Como la productoria es un coeficiente de alfa sub i, entonces sale de la sumatoria, lo mismo sucede con lambda. Esta productoria representa a la función u, y esta sumatoria representa el número positivo, a. Despejemos lambda. Reemplacémosla en esta parte, que es lo mismo que esto. Hemos cambiado solo el nombre del índice, la sumatoria no se altera. Y despejemos x sub i. Y ya tenemos los n componentes, del punto estacionario. Fíjense que esto es una constante. Entonces para abreviar, colocaremos x sub i igual a alfa sub i por una constante fija, t. Conviene recordar las primeras derivadas parciales. Y los n componentes del punto estacionario. Hallemos la segunda diferencial de la función de Lagrange, en los puntos estacionarios. Es obvio, que las segundas derivadas en función de lambda, se anulan, y por eso no se tomaron en cuenta aquí. Empecemos por evaluar las segundas derivadas parciales dobles, en el punto estacionario que hallamos. Para ello derivemos esto en la variable x sub i. Solo hemos derivado la parte que está fuera de la productoria, ya que dentro de esta, no está ningún x sub i, como queda indicado, y lambda es una constante que no depende de x sub i. Entonces al simplificar tenemos las segundas derivadas dobles. Ahora calculemos las segundas derivadas mixtas. En este caso hemos derivado con respecto a una jésima variable, que se halla dentro de la productoria, y la hemos sacado fuera de la productoria, por ello el indicativo k diferente de j. Podemos introducir a x sub i, y a x sub j, con sus respectivos exponentes, dentro de la productoria, y tendremos esta expresión. Recuerden que abreviamos a los n componentes del punto estacionario. Entonces, si lo reemplazamos aquí, obtendremos una fórmula reducida. Esta es la segunda derivada doble. En esta derivada, podemos utilizar la abreviación, para obtener la siguiente expresión. Y ahora sí, tenemos las segundas derivadas parciales. Ahora podemos calcular la segunda diferencial de f, para ello separémosla de la siguiente manera. Y reemplacemos en cada una de estas segundas derivadas lo que hallamos. Observen esto, podemos sacar a la productoria y a t, fuera de la sumatoria, ya que son constantes independientes del índice i. Y tenemos esta expresión. Hasta aquí tenemos esto. Recuerden la ecuación de enlace. De esta ecuación podemos hallar la diferencial. Recuerden también, que la diferencial de una suma de funciones, es igual a la suma de diferenciales de tales funciones, y es por eso que se puede deducir esta igualdad.
Además, por álgebra elemental, bastará con elevar esta suma al cuadrado y despejar los términos mixtos, para deducir esta expresión. A simple vista parecería que hemos olvidado el 2, pero no es así, ya que los índices j e i recorren independientemente los naturales desde 1 hasta n. Entonces reemplazamos esto en la expresión de arriba. Y fácilmente simplificamos. Para maximizar la función u, es conveniente tomar a los factores x sub i, todos positivos. Y con esto se ve claramente, que la segunda diferencial de Lagrange, es negativa. Esto es un indicio que el punto estacionario que hallamos, es un punto de máximo condicionado. Antes de pasar al siguiente ejercicio, notemos algo. Tenemos que esto es el punto estacionario, y esta la ecuación de enlace. Y como este punto es de máximo condicionado a esta ecuación de enlace, deducimos que el producto es menor o igual que la función u, evaluada en el punto de máximo. Y así tenemos una expresión algo familiar. Hallaremos los extremos de esta función, condicionado a esta ecuación. Como siempre, la función de Lagrange. Hallemos los puntos estacionarios, con ayuda de las primeras derivadas. Y nos resta resolver este sistema de ecuaciones. De las tres primeras ecuaciones tenemos sustituimos estos valores de x, y y z, en la ecuación de enlace. Para así tener el valor de lambda. Con estos dos valores, ya tenemos el punto estacionario. Recordemos las primeras derivadas. Luego hallemos las segundas derivadas parciales. Veamos los signos de las siguientes expresiones. Delta 2 es 4. Y delta 3 es 8. Y como todos los deltas son positivos, se tiene que la segunda diferencial de f, es positiva, lo que es indicio para que el punto estacionario sea punto de mínimo condicionado. Hallar la mínima distancia de los puntos de la hipérbola, al origen de coordenadas. Si x, y, es un punto arbitrario de la hipérbola, entonces la distancia de este punto, al origen de coordenadas viene dada por la siguiente expresión. La ecuación de la hipérbola, será la ecuación de enlace. Para no complicar el cálculo, tomaremos como referencia a la función cuadrática. Es fácil ver que el mínimo de esta función, será también el mínimo de la función distancia. Como siempre, la función de Lagrange. Puntos estacionarios con ayuda de las primeras derivadas parciales. Ahora toca resolver el siguiente sistema de ecuaciones, que es equivalente a este otro. Descartamos a x igual a 0 debido a la ecuación de la hipérbola.
Entonces tenemos. Aplicamos la propiedad distributiva del conjuntor con respecto del disyuntor. Y así tenemos los puntos críticos. Utilicemos la condición suficiente, con ayuda del criterio de Sylvester. Hallamos las segundas derivadas parciales. Y observamos que delta 2 es 0, esto quiere decir que el criterio de Sylvester no nos será útil. Pero como este criterio es una condición necesaria pero no suficiente, utilizaremos otra forma para saber el signo de la segunda diferencial. Esta es la segunda diferencial de f. Noten que lambda es una constante, por eso no entra en la diferencial. Al reemplazar las segundas derivadas obtenemos esto, que es mayor que 0. Por ende, estos dos puntos son de mínimos locales, condicionados.